Un año de clubes que cierra con el colofón perfecto. Bienvenidos al vídeo en el que analizaremos a cada jugador español que se ha presentado al draft de 2025. Vamos a analizarlo. Al lío. Un draft separado en 2 noches, que perdonadme que os diga, pero es una mierda de idea, es una basura de idea esto de separar 2 noches en el draft, en el que tuvimos presencia en ambas noches. En la primera noche tuvimos la presencia de Hugo González, que fue seleccionado en el puesto número 28 por los Boston Celtics, y en la segunda noche, a pesar de que no tuvimos a ningún jugador español subiendo a por esa gorrita o seleccionado por ningún equipo, sí que tuvimos a 3 jugadores que estuvieron ahí pues un poco al borde de entrar, no entrar, acabaron no entrando, pero sí que tienen contratos con equipos NBA, con franquicias NBA para esta Summer League, que pinta muy pero muy bien. Antes de analizarlo, me gustaría que te suscribieses a este canal, que es muy pero que muy importante para que estos vídeos sigan llegando a más gente y pues bueno, seguir un poco motivados con este proyecto, que la verdad que está yendo bastante pero bastante bien, en parte gracias a vosotros, que os lo agradezco muchísimo. También me gustaría que le dieseis un me gusta a este vídeo y que me comentéis abajo qué pensáis sobre el draft de 2025, si os ha gustado el encaje de muchos de estos jugadores en algunas franquicias de NBA. Y nada, vamos a empezar con Hugo González. Al lío. Muchos temíamos que tras los picks 26 y 27 de Brooklyn Nets, Hugo sería relegado a la segunda ronda, pero fue entonces cuando la franquicia más grande de la historia de la NBA, sé que esto va a causar muchas críticas, decidió escoger a un joven madrileño para revolucionar la posición de 2, 3 y otorgarle piernas, energía y potencial a una plantilla que buscará una reconstrucción express tras las graves lesiones. Pues mira, vamos a empezar hablando un poquito, analizando las oportunidades que tiene Hugo. Y es que si hubiésemos estado hablando de esta selección del draft hace un año, hace 4 meses, seguramente me pondría las manos en la cabeza y diría qué mala suerte ha tenido el pobre Hugo, que cae en una franquicia perfecta, casi de dinastía, en busca de seguir ganando anillos y no tener que reforzar o seguir subiendo el potencial de algunos chavales jóvenes, porque no lo estaba haciendo. Y estos últimos años los picks de draft pues los ha utilizado en draftear jugadores que apenas han tenido oportunidades. Sí que tras la lesión de Jason Tatum y la marcha de Jrue Holiday y la marcha de Kristaps Porzingis, esto abre una ventana nueva, una reconstrucción express, porque este año no van a luchar por nada, o lo suyo, o sea, lo normal sería que no luchasen por nada. A lo mejor entrasen en playoff en un bastante flojo o en play-in, pero sin tu máxima estrella, solo con tu otro Jalen, y con una plantilla bastante joven, digamos, alrededor, pues lo único que parece es que este año no se va a conseguir el objetivo de quizás llegar a una ronda alta en playoff o ganar el anillo, ¿no? Que siempre creo que es el objetivo de estos Boston Celtics. En este contexto es donde yo creo que Hugo tiene esa oportunidad de relucirse, porque creo que va a tener minutos. Creo que Hugo además es un pick muy especial para Boston, que con un año de aprendizaje a las manos de un gran entrenador como Joe Mazzulla, yo creo que con un Brad Stevens a la cabeza de este proyecto como general manager, va a tener muchas pero muchas oportunidades de progresar mucho durante este año. Mejorar su tiro desde la larga distancia, sobre todo en porcentaje. Mejorar qué puede hacer con el balón en las manos, que yo creo que nos va a sorprender a muchos, porque este año no lo hemos visto en el Madrid, pero sabe hacer muchas cosas. Mejorar también un poco la toma de decisiones, que siempre ha costado un poco, ¿no? Y se ha visto como un chaval con mucha energía, pero que le ha costado mucho la toma de decisiones. Hay muchas cosas en las que tiene que mejorar, y creo que este es un año muy bueno para que lo haga tanto en G-League, que no olvidemos que es un jugador muy joven y que a lo mejor ese llegada a la NBA le puede costar un poco, pero sí que creo que un primer paso por G-League en el que él se desfogue como principal estrella del equipo de los Maine Celtics, que es como se llama el equipo de G-League, y luego un paso a NBA en donde él juegue como complemento. O sea, no pensemos que Hugo va a ser la estrella de los Boston Celtics, Hugo va a ser un jugador complemento, pero tiene muchísimo que otorgar como complemento. Un jugador que ya hemos visto este año que era de lo mejor de talento defensivo de un Real Madrid, que ha sido un grandísimo equipo en defensa y que ha ganado la liga en parte por su talento defensivo y por su equipo defensivo. No equipo defensivo, que es un equipo bastante ofensivo, pero ha jugado bastante bien defensa, que es lo que ha marcado esta temporada, es lo que me quería referir. Y Hugo ha sido uno de los mejores talentos defensivos de este equipo. También creo que es un jugador que yo creo que encaja en el perfil de un equipo alrededor de estrellas, ¿no? O sea, es un jugador que no necesita el balón, que no juega tantos unos contra uno, que no es un jugador de amasar mucha bola, que le puedes dar el balón y puede tirar hacia adentro, que en corte va muy bien, puertas atrás, tiros desde la esquina, desde el triple frontal. O sea, es un jugador
complemento que yo creo que gusta mucho en NBA y debe ser su rol, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos. Ya veremos que a lo mejor en el futuro en España pues sí que se convierte en esa estrella que necesite más balón y mejorar pues sus capacidades con el balón. Pero creo que puede ser muy pero que muy buen complemento. Y me genera muchísimo enfado ver que en Estados Unidos hay una dualidad de gente que no tiene ni idea y no ha visto ni un partido del Real Madrid o no ha tenido en cuenta la temporada de Hugo González en uno de los mejores equipos de Europa y dicen que es un jugador que no está hecho y que los Celtics deberían haber ido a por otro tipo de jugador. Pero luego me da todavía más rabia cuando veo literalmente a las personas con más influencia en cuanto a talento draft, que siempre analizan a los mejores jugadores y hablan de Hugo González con unas palabras, con unas maravillosas palabras, como hablaba Brad Stevens también cuando lo draftean, que me genera esa dualidad, pues bastante rechazo, ¿no? Porque, o sea, los expertos hablan de un jugador impresionante, que es el robo del draft de la NBA, y pues la gente que no tiene ni idea te habla de un jugador que no está hecho, y me causa bastante rechazo que teman bastante de Hugo González, porque es un jugador que sí, no hay que negar que está verde, como absolutamente todos los jugadores del draft. O sea, no hay, quizá Cooper Flagg es el único jugador que no está verde, pero son jugadores que están verdes, que necesitan un proceso de aprendizaje. Hugo quizás necesita un poquito más que los demás, pero este chaval tiene un talento desde que tenía 14, 13 años, que es que en NBA ya lo conocían y solo necesitaba esta oportunidad para jugársela, y me alegro que haya sido Boston, que es un equipo que en cuanto a talento puede progresarlo y puede convertirlo en un complemento top. Teníamos miedo y dudas de que nuestro Ethan no estuviese en esta segunda ronda. Incluso cuando la NBA anunció su presencia en la sala, muchos incluso intuíamos que el murciano estaría levantando las escaleras para tomar la gorrita y sacarse la foto con Adam Silver. Finalmente el murciano se quedó con la gana de subir y tener un contrato garantizado, así que ahora tendrá que jugársela en un contrato Exhibit 10 con los Philadelphia 76ers. Aquí viene donde yo creo que voy a ser un poquito más pesimista, y no sé cómo lo veréis vosotros, pero Filadelfia no es quizás la mejor idea para un Ethan Almansa, que a lo mejor lo que necesita también es una oportunidad y tiempo para aprender. Ethan, como te digo, es un jugador que no lo veo verde, sobre todo hablando del físico, pero sí que creo que tiene debilidades claras que tiene que mejorar, sobre todo para su encaje en NBA. Porque es verdad que el otro día, cuando hablaba de las debilidades, pues yo mismo, revisando el vídeo, dije: vais, que estaba hablando de debilidades de un jugador que a lo mejor en Europa, jugando a su juego, podría ser top 3, top 5, o sea, en su contexto. Pero claro, en NBA te van a pedir otra cosa, y si no eres estrella, necesitas mejorar tu lanzamiento exterior y necesitas poder ser apto para defender tanto a exteriores como a interiores. Creo que Ethan es bastante, pero bastante móvil y un gran protector de pinturas para defender a cualquier tipo de interiores, ya lo dijo en el vídeo, pero me cuesta muchísimo relacionarlo y verlo defendiendo a un tipo de exterior que pueda ser más habilidoso, que pueda un Lamelo Ball de la vida. Me cuesta muchísimo que Ethan pueda parar esa energía en un 1 contra 1. El encaje en Filadelfia no me gusta tampoco nada, porque tanto en la posición del 4 como en la del 5 parece totalmente, pero totalmente ocupada por grandísimos jugadores. En el 4, por ejemplo, tenemos a Gerson Yabusel, en el 5 tenemos a Joel Embiid, pero es que si miramos un poco lo que han drafteado este año, también han drafteado otros 5 como Johnny Broom, así que yo creo que debería un poco vincularse más en esa posición del 4 y el 5, pero para vincularse en esa posición todavía más necesitas un mejor lanzamiento exterior y todavía más necesitas poder ser apto para defender a tanto a 1 como a 2 y poder un poco ser bastante, pero bastante móvil y ágil. Y nada, sí que creo que Ethan es un jugador NBA, o sea, para mí, no lo dije el otro día en el vídeo, pero Ethan para mí es un jugador NBA que necesita mejorar y mucho, y quizás no está tan verde como Hugo, pero sí que tiene unas debilidades notorias que a lo mejor Hugo no tiene tanto. Ese encaje NBA sí que se lo veo más a Hugo que a Ethan, pero Ethan es un jugador que está llamado para ser un talento NBA. Pensábamos que podía ser, cuando jugaba en sub-17 o la sub-19, pensábamos que podía ser estrella. Quizás su futuro en la NBA no sea ser estrella, sea ser un jugador complemento, un jugador de rol, pero todo sea bienvenido. Es un jugador que yo creo que tiene un talento natural impresionante, y creo que los minutos en pista van a ser bastante, pero bastante cortos, pero no quiero tampoco negar que podamos ver una sorpresa en Ethan Almansa, un retorno a Europa, que se convierta en un jugador más hecho y que vuelva a la NBA como jugador bastante, pero bastante interesante. Ahora mismo no lo veo, ahora mismo soy bastante pesimista con él, por la franquicia a la que va, un poco por el contexto que tiene él encima, pero un cambio de aire, una vuelta a Europa, minutos, oportunidades, creo que lo pueden hacer un jugador bastante, pero bastante interesante
para volver a NBA, porque creo que él es un talento de NBA. Otro de esos jugadores que sabíamos que podía estar ahí, pero que finalmente se quedan sin salir en esta segunda ronda, es Isaac Noes. Ha habido mucha expectación en los momentos finales por ver si Isaac salía, pero la realidad es que tendrá que luchar por un contrato en la Summer League defendiendo los colores de Sacramento Kings. Con Isaac soy bastante, pero bastante más optimista de lo que soy con Ethan. O sea, es un jugador que creo que el encaje es fácil porque es un especialista defensivo. Creo que historias de undrafted de jugadores especialistas defensivos hemos visto así en los últimos años, porque es un perfil de jugador que se necesita muchísimo, sobre todo en equipos que a lo mejor luchan por algo más o quieren luchar por algo más. Creo que Sacramento lo necesitaba, que es algo que, por ejemplo, Ethan no necesitaba a lo mejor ir a Filadelfia por las pocas necesidades que había de un 4 y un 5. Sí que creo que Sacramento, con ese perímetro que tiene con Zach LaVine, con DeMar DeRozan, en el que tienen mucho ataque pero poca defensa, quizás sí que necesitaban ese perfil más corte defensivo que pueda arreglarlo en playoff o en partidos importantes, en momentos importantes. La debilidad de Isaac está clara, que es su tiro exterior, su tiro realmente, o sea, su lanzamiento. Creo que si lo mejora y llega al punto en el que sea un jugador fiable, desde ahí podemos estar viendo un jugador muy pero que muy importante en NBA. Lo hemos visto con Luke Endor en Oklahoma, con Alex Caruso también en Oklahoma. Creo que Devion Mitchell, que fue un jugador que también estuvo en Sacramento Kings, es un jugador muy de ese estilo. Incluso Devion Mitchell es a lo mejor algo más físico pero más pequeño en estatura. Y Isaac es un jugador que yo creo que por recorrido, por manos, por energía, por lo que pueda aportarte en cancha, un jugador muy pero que muy interesante. Y como te digo, si mejorase ese triple en la esquinita o mejorase esos cortes, el lanzamiento exterior, ese lanzamiento media distancia, si mejorase un poquito ese tiro, ¿no? Yo creo que no debe mejorar nada más, porque lo demás creo que no lo va a necesitar. O sea, no va a ser un jugador que juegue el pick and roll, no va a ser un jugador que maneje el balón, o sí, quizá nos sorprende, pero lo normal sería que fuese un jugador especialista defensivo que en ataque nada más que tuviese que meter los 2-3 tiros que le mandan, ¿no? Que le dan por partido. Así que nada, creo que Isaac soy muy pero que muy optimista con él. Ha caído en una franquicia en la que personalmente me gusta. También creo que tiene un muy buen equipo de G-League en el que se puede formar y en el que creo que puede mejorar esos aspectos negativos que le vemos. Pero también creo que puede tener minutos en NBA porque, como te digo, es un rol muy pero que muy interesante, más para una franquicia que de verdad que lo necesita. O sea, necesita un perro de presa como Isaac, porque su perímetro da mucho miedo en el tema defensivo. Y ya si lo juntamos con el interior como Domantas Sabonis, que tampoco es un jugador que se resalte por su capacidad defensiva, es un equipo bastante ofensivo pero que necesita de estas piezas. Y la verdad que Isaac hacía bastante, pero bastante falta. La sorpresa del draft me la he llevado yo con Ndiaye, o sea, el que auguraba muchísimas menos ofertas y seguimientos que a Isaac, que Ethan, y al final ha sido el único jugador de los tres que se ha garantizado un contrato en NBA con los Atlanta Hawks. Ojo con este chico, que está muy infravalorado y muchos se van a llevar una sorpresa con su potencial. Esto para mí fue una sorpresa total, porque yo, claro, tanto tiempo hablando de Ethan, tanto tiempo hablando de Isaac, de Hugo obviamente, pero sobre todo de ellos en segunda ronda, y el Illón era como a ver que nos encontramos, a ver si alguno le da una oportunidad en Summer League. No, ha sido el único jugador que tiene un contrato garantizado NBA G-League con los Atlanta Hawks. Creo que Elion Ndiaye también es uno de esos jugadores que encaja perfectamente en lo que es la NBA, un jugador físico con mucha energía que puede defender a todas las posiciones, todas las posiciones, digamos. Él es un defensor más interior, pero que se puede hacer cargo de un 1 o un 2 en un mismatch, por su agilidad, por la agilidad que tiene, ese movimiento de pierna. Y luego en ataque, pues sí, no es un jugador que le deje el balón y te pueda hacer cosas. De hecho, es un jugador que con el balón en las manos a lo mejor pierde bastante, pero mete sus tiros, triple frontal, triple en las esquinas, o sea, lo que viene siendo un 3&D de manual. Y él y John Ndiaye es eso. Por eso soy muy optimista con el futuro de John Ndiaye en la NBA, porque pega muchísimo en cualquier franquicia. A todos los equipos le hace falta un jugador como John Ndiaye, un jugador de rol así. La franquicia la que ha cogido, pues quizás este año no es la mejor del mundo, por el hecho de que han cogido a Kristaps Porzingis, tenemos a Jalen Johnson, a Okongwu, también han drafteado a Isaac Newell, que es un 5, o sea, un 5 que también puede jugar como 4, o sea, tenemos muchos 4 o 5 y algunos relativamente nuevos que pueden hacerse bastante hueco en la plantilla, y el John Ndiaye pues parte un poco en esa desventaja. Creo que puede sobrepasar a alguno, hombre, pues no creo que sobrepasa a Porzingis,
Pero, ¿por qué no si ese pick del draft sale un poco rana y Okongwu, que tampoco me parece un jugador bestial, se puede hacer con ese tercer puesto, tercer 4, segundo 4, y tenga una importancia vital? Porque creo que te digo, el Ilion Ndiaye no va a ser ese jugador, incluso no creo que sea ese jugador que sea titular en NBA, pero sí que desde un rol de banquillo puede aportar calidad, puede aportar 3&D, que en la NBA eso lo buscan muchísimas, pero muchísimas franquicias. Muchas dudas en cuanto a los minutos en pista que pueda tener en NBA. Sí que creo que en G-League va a ser un jugador que pueda resolver bastante bien, además que pueda un poco enseñarnos lo que tiene, o sea, lo que hemos visto en el Real Madrid. Me causa mucha gracia también, ¿no? De que se hablaba de que si Hugo no ha jugado, que es que Hugo no juega nada, y no se habla de Ilion Ndiaye, que ha sido un jugador prácticamente titular durante toda la temporada con Chus Mateo, el campeón de liga de la ACB. O sea, aquí interesa hablar de que uno no juegue o juegue cuando a los americanos les interesan, porque este chaval, el Ilion Ndiaye, ha sido titular, ha tenido muchos minutos y tiene un potencial inmenso como para poder haber salido incluso en el draft, pero no se hablaba absolutamente nada de él y ha acabado siendo una sorpresa por eso, porque de Ilion Ndiaye quizás muchos ni se hubiesen enterado de que estaba presentado al draft, y sí que lo estaba. Así que nada, este ha sido un poco el análisis de todos los picks de draft de este año españoles. El año que viene volveremos seguro con este análisis con más jugadores y esperemos que con mejores posiciones. Es una pena que Hugo al final haya sido un puesto 28, porque creo que en un contexto mejor, incluso en una NCAA, está claro que Hugo habría sido top 10 del draft y estaríamos hablando de otra cosa, se le habría dado más bombo a este draft. Pero nada, me alegro muchísimo, 4 jugadores españoles nuevos en la NBA, espero que todos con contrato cuando acabe la Summer League, que todos tengan oportunidades y sobre todo que disfruten de esta experiencia NBA, porque están en la mejor liga del mundo. Nos vemos.